invitarles a inclinar su rostro nuevamente. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija antes de empezar a hablar cualquier cosa. Señor nuestro Dios y Padre nuestro, pedimos su bendición, pedimos que se manifieste en el medio nuestro y que su palabra nos haga sentir su presencia. Que todo lo que podamos aprender hoy pueda edificar nuestras vidas para vida eterna. En el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Quiero hacer una pregunta, quiero empezar haciendo una pregunta. ¿Para cuántos de los que están presentes piensan o se les hace fácil ser cristiano? Hay que ponernos a pensar un poquito al respecto, ¿no? Cada vez que medito en esas cosas, me estremezco, porque comparar a Cristo conmigo, o compararme yo con Él, veo una larga distancia, una gran diferencia. Miraba yo en la lección de la escuela sabática, o más bien escuchaba, y oía comentar unos y otros al respecto. Y entre mí pasaban los pensamientos: ¿estarán mis hermanos pensando personalmente en lo que el cumplimiento de la palabra de Dios se refiere? Qué bueno es, definitivamente, meditar en lo personal. Antes de entrar a cuestionar al personaje del cual se estaba cuestionando en la lección, yo quise traer algo para que nos haga meditar en lo personal a cada uno de nosotros. Al hacer este tema y analizar la lección, me hizo pensar en mi vida cristiana. ¿Cuánto es el esfuerzo que estoy haciendo para humillarme ante mi Dios? ¿Cuánto estoy dispuesto a dar para cargar con esa cruz que me invita a llevar? Es fácil, como ya dije, es fácil cuestionar la experiencia o la vida de los personajes bíblicos, pero tienen un mensaje importante, y es para todos y cada uno de nosotros. Gloria a Dios porque quedaron escritos esos acontecimientos. Voy a invitarlos ahora sí a abrir sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 10, y verso 11. Vamos a seguir hablando sobre el apóstol Pedro y sobre su vida, pero vamos a darle otro enfoque del que la lección nos compartía. Y antes de entrar a cuestionar a este hombre nuevamente, quiero invitarles a cuestionar para edificación nuestra, no para criticar lo que él hizo. Vamos a agarrar de su vida ejemplos que nos edifiquen para ser transformados como él fue transformado. La vida cristiana para él no fue fácil, fue una lucha. Y mientras él luchaba y trataba de vencer, no podía. Y ese ejemplo que le aconteció, esa vida que él vivió personalmente,
nosotros la podemos tomar como una experiencia para nosotros hoy. Así es que el versículo dice, 1 Corintios 10:11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora vamos a entrar un poquito a cuestionar la vida del apóstol Pedro para poder sacar conclusiones nosotros, para que podamos sacar una conclusión o hacer una decisión de cómo buscar a Dios y cómo entregarle nuestra voluntad a Él. El apóstol tuvo una batalla sumamente grande. Vamos a buscar en el Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 15, capítulo 21, verso 15 en adelante. Dice la palabra de Dios: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y él respondió: sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Quiero detenerme un poquito en la palabra se entristeció. Hay mucho aquí en este pasaje para estudiar, pero vamos a centrarnos en dos palabras del relato. Primero, en la de se entristeció. ¿Por qué Pedro se entristeció? ¿Qué fue lo que recordó? Primeramente, Jesús le hace una pregunta. Dice: Pedro, está normal, ¿no? Me está preguntando si lo amo. Yo le contesto que sí, porque ese es mi sentimiento. En mi corazón yo siento que lo amo. Lo he amado por mucho tiempo. Por eso lo sigo. Me interesó lo que me ofreció y yo lo sigo. Pero ahora Pedro estaba recapacitando en algo diferente a lo que él pensaba cuando se le hizo el llamado. Quiero primeramente leer algo del libro El deseado de todas las gentes. Los apóstoles sufrían de un problema, y era que no habían entendido el mensaje. No habían entendido a qué había venido Jesús. Ellos habían interpretado mal las escrituras y no habían entendido realmente el carácter de Cristo y a qué había venido Él. El deseado de todas las gentes dice: aún más la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que el anunciar públicamente su venida no les sería una verdadera idea de su carácter o de su obra. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Los apóstoles esperaban que el Mesías tomara su posesión como rey y empezara a gobernar. Y por lo tanto, mientras eso no acontecía, pues ellos seguían esperando. Vamos a leer con cuidado un relato, que el relato que la lección nos decía en Mateo 16. Vamos a buscar Mateo 16,
para darle una leidita allí a ese pasaje. Mateo 16. Ya todos conocen el relato, puesto que en la lección se leyó. Dice que Jesús les hizo una pregunta, y la pregunta fue: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dieron la contestación, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o algunos de los profetas. Pero él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién fue el que respondió primeramente? Pedro. Pedro contestó inmediatamente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor empezó a detallar, dándole las felicidades, porque su Padre que estaba en los cielos dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Hasta el momento el Señor Jesús no les había dicho, no les había declarado lo que iba a acontecer en su vida, en su experiencia, a lo que había venido. Ellos no sabían. Donde el Señor Jesús les empieza a decir, en el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, resucitado al tercer día. Nótese que aquí hay dos cosas en las que yo me hubiera enfocado si voy a criticar a Pedro. Pero como no soy perfecto y como yo también me equivoco en mis días, no lo puedo criticar. Pero sí puedo aprender que tengo que tener cuidado cuando leo las Escrituras. Él mismo, Pedro, dijo: el hermano Pablo escribe algunas cosas que los indoctos tuercen. Ellos las tuercen porque no las entienden bien. Quieren entenderlas por sí mismos, pero no piden sabiduría a aquel que da el entendimiento. Por lo tanto, Pedro en esta ocasión, él está padeciendo lo que después, más tarde, él aconseja que no se haga. Que tenga cuidado la persona al leer, porque puede torcer las Escrituras. Y él aquí, cuando el Señor dijo es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén, dice: voy allá, dice, pero voy a padecer, los sacerdotes y los escribas esto y esto me van a hacer. Pedro se sintió acabado. ¿Dónde está el Mesías rey que esperábamos? ¿Dónde está el rey de los judíos al cual vamos a pelear la batalla para poner el imperio? No vamos a poder así, porque si va a morir, ¿cómo lo vamos a lograr? Entonces la solución de Pedro, ¿cuál fue? Oh, ya sé. Voy a inventar algo. Tengo que buscar la manera de desanimarlo. Tengo que buscar la manera que no se enfoque en eso y que no vaya decidido a eso. Tengo que lograr ahora dirigirlo o desenfocarlo del propósito al cual él se enfoca. Tengo que desviarlo para que no caiga en manos de ellos y lo maten. Tengo que inventármelas de alguna forma. ¿Quién estaba trabajando en su mente? En la mañana lo mencionaron. Satanás estaba trabajando en su mente. Aquí lo dice este libro. Este libro lo dice, pero no voy a detener a leer porque el tiempo avanza. Satanás estaba poniendo esa mentalidad en el apóstol. ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pedro? Estaba siendo instrumento de Satanás.
Mi pregunta es, cuando yo interfiero en la voluntad de Dios, ¿instrumento de quién soy? ¿En manos de quién me coloco para que me use? Por eso cuando iniciaba les hice la pregunta, ¿es fácil ser cristiano? No lo es fácil. Hablaba yo una vez con un vendedor de servicios de teléfono y por alguna razón entramos en la conversación del cristianismo y me dijo así, hermano, dice, yo no sé de qué religión es usted, dice, pero quiero preguntarle algo. ¿Es fácil ser cristiano?, me dijo. Y me quedé callado. Dije, si le digo que no, ¿estará bien? Y si le digo que sí, ¿será verdad? Me quedé callado. Le dije, y después le dije, ¿y usted qué dice? Dijo, para mí no lo es. Dijo, pero estoy en la lucha. Dije, me parece bien la respuesta. No lo es fácil, pero tenemos que estar en la lucha y pedir a aquel que da el poder para que Él nos dé la victoria. El apóstol Pedro estaba siendo utilizado por el enemigo. Así es de que mi pregunta en la mañana fue esa, si es fácil o no. ¿Para qué? Para que nos pusiéramos a meditar en lo que hemos vivido. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Lo estamos haciendo? ¿Pedro hacía lo que el Señor Jesús le decía? No, no lo hacía. Y ya les voy a mostrar que no lo hacía. El apóstol quería ir donde Jesús iba. Él amaba a su Señor y quería evitarle la muerte. Quería buscar una forma de evitar que su Señor padeciera bajo la humillación de los romanos, porque ellos eran los que usaban el instrumento de la cruz. Y sabía que si caía en manos de los sacerdotes y los escribas, todos ellos lo iban a sentenciar a muerte. ¿Por qué supo eso? En el verso 24 dice, capítulo 16 de Mateo, donde estábamos, y verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué cosa? Tome su cruz y sígame. Pedro ya sabía que el Señor Jesús estaba dispuesto a cargar con una cruz, porque sabía que lo iban a matar. Y quien lo estaba usando quería evitarlo, porque sabía que Jesús había venido a salvar a los que Él quería que. En una ocasión Jesús le dijo, vayamos a Juan, capítulo 13. El Evangelio de San Juan, capítulo 13 y verso 36. Le dijo, Simón Pedro, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. ¿Qué le contesta el apóstol Pedro? Y le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. ¿Qué está haciendo Pedro? Yo estoy dispuesto a morir contigo. Yo estoy dispuesto a morir contigo, maestro. Y el Señor Jesús no le aceptó su propuesta. Le dijo en el verso 38, Jesús le respondió, tu vida
pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. En Lucas, capítulo 22, retrocedamos a Lucas, parece que el apóstol siguió insistiendo. Y el Señor Jesús le dijo en el verso 31, dijo también el Señor: Simón, Simón. Nótese como que Pedro le estaba insistiendo, porque el Señor Jesús le hace esta expresión: Simón, Simón, como diciendo, mira, espérate, Simón, hombre, déjame te digo algo. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Necesitas, Pedro, meditar un poquito en lo que estás asegurando, en lo que tu egoísmo, tu orgullo está ofreciendo sin poder cumplir, porque no lo vas a cumplir, Pedro. Eso no está en la Escritura, eso lo estoy agregando yo. Pero puede ser normal para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros, queramos o no, somos una réplica del apóstol. Somos una réplica exacta del apóstol. Por eso yo digo, no lo critico. Me meto en sus zapatos porque sus zapatos me quedan. Soy yo mismo. Solo que unos años más tarde, la misma imagen del apóstol. Así vivo. Queriendo ofrecer al Señor lo que no está a mi alcance cumplir. ¿Cómo vamos a vencer entonces? Mientras sigamos orgullosos, queriendo hacer las cosas por nosotros mismos, nunca vamos a poder ser fieles a nuestro Dios. Sigue diciendo el relato, después que el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Pedro le contesta nuevamente y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Wow, qué tremenda declaración del apóstol. No sabía lo que decía el hombre. No sabía lo que decía. El Señor le volvió a recalcar lo mismo. Antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Era tan insistente. La Escritura dice, vayamos a Marcos, a ver el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 14, versos 29 al 31. Bueno, parece que ya no se oye la Biblia, parece que ya no se oye hojearla, ¿ves? Se oye bonito. Ahí. Okay. Muy bien, ahora sí ya lo tienen todos, muy bien, ahora sí. Verso 29. Entonces Pedro dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces tú. Antes de que el gallo cantara 2 veces, el Pedro ya le habría de haber negado 3. Aunque me sea necesario morir, no le hace.
moriré contigo. Wow, otra vez. Y era insistente, porque decía, seguía insistiendo. El Señor Jesús, yo creo que ya nomás le ponía cuidado. Este cabezón no entiende. ¿Qué voy a hacer, no? Le estoy diciendo tantas veces y él sigue prometiéndome que él va a ir a la muerte conmigo. No cree lo que le digo. Ahora la pregunta es, ¿yo creo lo que Jesús me dice en su palabra? ¿Lo estoy haciendo o lo vivo? No puedo criticar a Pedro. Pobrecito de Pedro, pobrecito de mí. Necesitamos ¿amaba a Jesús realmente como él decía que lo amaba? Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, mis ovejas. 3 veces. Vayamos a Mateo, capítulo 26. Tantas promesas del apóstol Pedro. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, maestro. Estoy dispuesto no solamente el rey, tú eres el que va a gobernar la tierra. Vamos a poner a los romanos en su lugar. Eso no lo dice la escritura, eso lo digo yo, por las ideas que ellos tenían. Muy bien, vamos a ver en el con Jesús extendiendo la mano, sacó ¿qué cosa? Su espada. ¿Traía espada Pedro? Alguien dice que se la quitó a un soldado. No, Señor, aquí dice que sacó su espada. Él traía su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tú, ¿qué le está diciendo? Tu espada. Pedro traía su espada. ¿Estaba dispuesto a pelear por su maestro? ¿Por qué traía el arma? ¿Por adorno? No, la traía porque pensaba que en un momento había de utilizarla. Creo que hasta me salió bien el pasito, ¿no? Estaba dispuesto a utilizarla. ¿Y aquí la utilizó? ¿Sí o no? Dispuesto estoy a ir a la muerte contigo. Lo estaba cumpliendo, pero esa era la forma. ¿Cómo entendemos las escrituras? Pedro dijo, ¿se acuerdan que les dije? Tengan cuidado con lo que el hermano Pablo escribe, porque escribe algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos, los que no entienden, tuercen las escrituras. ¿Pedro tenía experiencia con su vida pasada? Claro que sí. Él tomaba ejemplo de sus acontecimientos. Pensaba en lo que a él le había acontecido. Pedro había entendido mal. Había entendido que el Mesías había de venir a gobernar en esta tierra y que había de venir a poner su imperio en esta tierra. Por lo tanto, él esperaba el momento en que su líder se levantara como guerrillero. Y él prometía morir con su maestro. ¿Era valiente Pedro? Claro que era valiente. ¿Por qué? Lo está demostrando aquí. Al sacar tú la espada ante un batallón de soldados, ya sabes a lo que le tiras. ¿Matas o mueres? Vamos a pelear a vida por vida, porque aquí me defiendo o me aniquilan. Pedro estaba dispuesto a morir por su maestro. Pero, ¿esa era la forma? La pregunta, ¿esa era la forma? ¿Cómo lo entiendo yo?
Por eso vuelvo otra vez a preguntar, ¿es fácil ser cristiano? El cristiano dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si tú te dices cristiano, Pedro, si tú quieres ser cristiano, tienes que cargar con tu cruz y seguirme. Yo voy a ir delante. Ya te dije, voy a ir delante a Jerusalén y voy a caer en manos de los sacerdotes y escribas, y todos ellos me tomarán prisionero, se burlarán de mí, me azotarán, me humillarán y me colgarán en la cruz, me matarán. Pedro no quería entender eso. Pedro entendía eso y quería evitarlo. Mas no se enfocaba en que las palabras siguientes eran: al tercer día resucitaré. Esas palabras Pedro las ignoraba, porque las evidencias bíblicas nos muestran que ellos se olvidaron que Jesús había de resucitar. Bien, continuemos. Entonces, en el verso 52, entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Verso 53, ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre, y que Él no me dará más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirá la escritura de que es necesario que se haga, que así se haga? ¿Cómo, Pedro? Dime tú, ¿cómo piensas? ¿Quieres intervenir para que yo no cumpla lo que las escrituras hablan de mí? ¿Tú quieres evitarlo? ¿Piensas que yo no puedo evitarlo orando a mi Padre y decirle que me ayude? En otras palabras, podemos agregar con seguridad: ¿piensas, Pedro, que yo, que hice detener la tempestad en el mar, que yo, que hice que donde no había sacado peces llenaras la barca al punto de que la barca se estaba hundiendo? Yo, Pedro, que ante tus ojos una mujer fue sanada, que vivió sufriendo por 12 años buscando sanidad a través de los médicos y nadie la podía sanar. Yo que resucité a Lázaro, que resucité al hijo de la viuda, que resucité a la hija de Jairo. ¿Tú piensas que yo no puedo con estos hombres? Pero Pedro no escuchaba. La pregunta es: Martín, ¿escuchas? ¿Estás haciendo caso de la palabra de Dios? ¿Eres hacedor de la palabra de Dios? Qué difícil, hermanos, qué difícil. Horas más tarde, el Pedro valiente, que estaba dispuesto a morir con su maestro, se encontraba en un dilema sumamente difícil. Vayamos a Marcos, capítulo 14, versos 70 y 71. Pedro ya había negado a su maestro 2 veces. En esta ocasión, en el verso 70 dice: pero él negó otra vez. Y poco después, un poquito más tarde, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente, tú eres de ellos. ¿Por qué pensaban ellos que él era de ellos? Porque eres Galileo. ¿Y qué te hace ver Galileo?
y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. En otras palabras, tú actúas como Galileo, pues tu actuar, tu hablar te denuncia como un hombre Galileo. Por lo tanto, tú eres de ellos también. Pedro se negó otra vez y no quiso aceptarlo. Dice el verso 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. ¿Qué hizo Pedro? Empezó a maldecir y a jurar. Wow, qué tremendo. Qué tremendo, hermanos. Cuando el Pedro cristiano que decía dar su vida por su Señor, ahora estaba siendo un cobarde. Eso es ser un cobarde. Así me siento yo, hermanos, a veces. Qué pena que yo no pueda ser un verdadero cristiano cuando el momento lo requiere. Es para llorar. ¿A quién seguimos? ¿A un Mesías que queremos que nos acepte tal y como somos? ¿Queremos seguir a un Mesías que acepte nuestras incoherencias y nuestra rebeldía? No, Señor. Jesús me dice, carga con tu cruz y sígueme, Martín. A Pedro le dije lo mismo. A los otros que estaban con él, que eran mis discípulos, les dije lo mismo. Martín, tú no eres la diferencia. Las cosas que acontecieron anteriormente sirven como ejemplo para ti, porque tú has alcanzado y estás viviendo los fines de los tiempos. Cuando me aceptaste como tu Salvador y prometiste que me ibas a ser fiel, hasta levantaste la mano cada vez que jurabas guardar mis mandamientos, guardar tu cuerpo como templo del Espíritu Santo, no comiendo cosas dañinas. Jurabas que ibas a ser fiel a mi iglesia, jurabas que me ibas a seguir por donde quiera que fuera. ¿Y qué ha pasado? ¿Has cumplido? ¿Tendrá cara Martín de responder y decirle al Señor, sí, Señor, lo he cumplido? Pedro agachó su cabeza de seguro y le dijo, sí, Señor, tú lo sabes todo. Pedro, ¿me amas? Se entristeció y le dijo, sí, Señor. Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Pedro ahora era diferente. Pedro ahora reconocía que su debilidad era más grande que su orgullo. Era más grande que su amor por su Cristo. Él decía, te amo. Pero su orgullo y su debilidad eran más grandes que el amor que sentía por su maestro. Porque no podía vencer. Él tenía su idea y él quería que el Mesías fuera lo que él quería que el Mesías fuera. Quería del Mesías un rey terrenal. Quería él ser un súbdito, un siervo de ese Mesías rey. Quería servirle a ese Mesías rey, sí, pero para salir de la pobreza, para evitar la humillación de los romanos, para evitar ser un hombre menos que los demás. Se sentía menos por su forma de vivir y los que tenían el poder los humillaban. Y a él no le gustaba eso. Pero cuando Jesús le dice, Pedro, mete tu espada, así no se trabaja conmigo. Ya te he dicho muchas veces que tienes que cargar con tu cruz y seguirme. ¿Qué diferencia de Pedro
después que reconoció que se había equivocado. El Evangelio de San Lucas, verso 22. Tremendo, hermanos, esto es tremendo. Yo de plano les digo que esta experiencia que Pedro vivió fue muy dura, muy, muy dura. Si nosotros decimos amar a Cristo Jesús, de hecho se me olvidó decir el título de mi tema, y lo voy a recordar en este momento. Lo voy a traer a memoria de todos. Mi tema se titula: Si me amas, toma tu cruz y sígueme. Es un título para ponernos a meditar. Si realmente amamos a Cristo Jesús, debemos tomar nuestra cruz y seguirlo para mostrarle que lo amamos. Nótese la decepción que Pedro sintió. Capítulo 22, verso 60 y 61 y 62. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Se cruzaron esas miradas, hermanos. Se cruzaron esas miradas. Ah, qué duro para Pedro. Qué duro, qué duro. Si realmente tú y yo amamos a Cristo Jesús y nos ponemos los zapatos de Pedro y recordamos todo en lo que le hemos fallado a nuestro Dios, nos vamos a sentir igual que Pedro. Te digo que si tú no sientes lo que Pedro sintió, entonces no estás sintiendo el verdadero arrepentimiento. Si tú no sientes esta experiencia en ti mismo por las veces que has fallado a tu maestro, a tu Salvador, no estás sintiendo el arrepentimiento que el apóstol sintió aquí. Nótese el verso 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró más o menos, un poco. ¿Qué palabra, hermanos? ¿Qué palabra? Amargamente. ¿Qué significa ser amargamente? ¿Qué cosa? ¿Cómo hace usted la cara cuando se come algo amargo? Cuando prueba usted algo amargo en su boca, ¿cómo hace la cara? ¡Uy, wow! Esto sabe horrible, ¿no? Sabe horrible. Así sintió Pedro dentro de su corazón. Esto sí que me supo feo. Debe de haber sentido esa espada con la que él atravesó la oreja o cortó la oreja de Malco. Así debió de haber sentido su corazón traspasado por la dolencia de haber fallado y haber recordado, fui rebelde a tu palabra, Señor. Fui rebelde. Tantas veces que me dijiste y tantas veces que te prometí ser fiel, ir contigo a la cárcel, no solamente a la cárcel, sino hasta la muerte misma. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? Nada. No hagas nada más de que ve, híncate de rodillas, tírate rostro a tierra, deja que las lágrimas salgan de tus ojos y pídele perdón. Pídele perdón a tu Dios. Tienes que ser humilde. Tienes que sentirlo. Si no lo sientes, no estás arrepentido. Simplemente y llanamente así. No estás arrepentido de tus rebeldías, de tu desobediencia a su palabra. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos.
no seas instrumento de guerra. Yo no quiero guerreros. Yo quiero guerreros espirituales que den amor. Yo quiero guerreros que pastoreen mi rebaño y los induzcan por el ejemplo a dar amor. Yo quiero guerreros que se nieguen a sí mismos y sean capaces de soportar la humillación. Quiero guerreros que carguen con su cruz como yo le he venido a cargarla por amor a ellos. A Martín ni siquiera le es fácil aguantar que otro le levante la voz. ¿No es para dar tristeza? Hermanos, meditemos, ya dije, yo no menciono para allá, no apunto a nadie, porque si apunto para allá, 3 dedos más están apuntando hacia mí para acá. No 3, 4. Apunto uno para allá y 3 aquí y uno para acá, 4 para mí. No puedo apuntar. Hermanos, seamos honestos. Aceptemos la reprensión divina y entendamos que es hora de cambiar, es hora de decirle al Señor: Señor, tú lo sabes todo. Yo no soy capaz de llevar esa cruz. Yo quiero seguirte, quiero tomar tu cruz, pero no está el poder en mí hacerlo. Hasta que Pedro se humilló y reconoció que no podía. Por un momento, cuando recordó y se sintió triste en la tercera vez, cuando el Señor le dijo: Pedro, ¿me amas por tercera vez? Pedro se sintió afligido y nomás le respondió al Señor: tú lo sabes todo. Mejor ya no te digo que sí te amo. Mejor ya no te digo y no te prometo que soy capaz de morir o de ir a la cárcel siquiera contigo, porque ya me equivoqué. Mejor ahora te digo que se haga tu voluntad en mí. Ahora mejor que se haga tu voluntad en mí. Busquemos primera de Pedro. Capítulo 4, verso 11. Nótese lo que el apóstol ahora está diciendo aquí. Nomás leamos la frase de arriba donde están los primeros puntos. Si alguno habla, hable conforme a ¿qué cosa? Conforme a la palabra de Dios. Ya no prometa nada. Ya no se sienta capaz de lograr hacer por Dios esto o aquello. No, simplemente haga y obre de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es todo. Ahora Pedro en el verso 12 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Me equivoqué aquí. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprenda, hermanos, si sufren, si vienen padecimientos. Más bien gócense por ello. Yo también. Hermanos, ¿quién de ustedes desea enfrentar esos padecimientos como lo hizo el apóstol Pedro? Volvamos a Hechos. Volvamos a Hechos. Mientras que Pedro quería evitar que su maestro fuera a ser crucificado y quería a toda costa evitar que lo mataran, el enemigo se apoderaba de él. Él se dejaba utilizar por él. Pero ahora, ¿quién es el que lo usa?
Vean este contraste. Es interesante. Vean ahora quién es el que lo usa. Verso 8. Capítulo 4 de Hechos, verso 8. Entonces Pedro, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, les dijo: gobernadores del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy nos interrogan acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y en todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En otras palabras, Pedro está dispuesto ahora sí que a morir. Ahora sí, antes que negar a su maestro, ahora sí. Un impostor, este es el verdadero Mesías, este es el enviado de Dios. A este ustedes lo mataron, a este ustedes lo crucificaron. Pero ¿quién era el que lo hacía hablar ahora sí? El Espíritu Santo. Ahora es diferente. Verso 29 en el capítulo 5. Capítulo 5, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Estaban dispuestos ellos a obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en el madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, ese en el que mora con nosotros, el que nos hace hablar, el que se ha posesionado en nosotros, Él es el que da testimonio también, el cual ha dado Dios a los que ¿qué? A los que le obedecen. ¿Pedro estaba obedeciendo ahora? ¿Tenía el Espíritu Santo? Lo tenía. Ahí dice la Escritura que lo tenía. Ahora Pedro estaba en obediencia. Estaba en obediencia. ¿Tú quieres tener el Espíritu Santo? Yo quiero tener el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos hacer? Obedecer. Necesitamos entrar en obediencia. Hermanos, que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a cargar con la cruz de Cristo? ¿Estamos dispuestos a decirle: sí, Señor, yo te amo? ¿Estás dispuesto tú a decirle a tu Señor hoy? Él te pregunta: cristiano, ¿me amas? ¿Qué le vas a responder tú? ¿Eres capaz de seguir tu cruz y seguirme? Ya sabes la experiencia de Pedro. ¿Tú estás dispuesto a humillarte como Pedro y aceptar esa cruz y seguirme? Piénsalo bien antes de prometer, porque Pedro prometió mucho y no cumplió nada. Pero si en tu corazón está el deseo de llevar la cruz de Cristo, ¿eso sabes qué significa? Tienes que dejar que la humillación caiga sobre tus hombros. Tienes que empezar a obedecer seriamente. No nomás en venir el sábado a la iglesia. No, tienes que empezar a obedecer en que humíllate para que seas ensalzado.
Lleva la carga. Si te piden 1 milla, llévaselas 2. Si te pegan en una mejilla, vuélveles la otra. Ya los puse a pensar, ¿para qué dije eso? Pero eso es lo que entiendo yo. Qué duro, ¿verdad? Ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si vuestro Padre que está en los cielos vino en mi persona, dice Jesús, y yo di ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan. No nos queda de otra. O somos o no somos. Que Dios nos ayude y nos dé su bendición para poder ser semejantes a Cristo Jesús. Ya no les pido que prometan nada, porque tienen que pensarlo seriamente. ¿Queremos seguir a Cristo Jesús? Vayamos con su cruz tras Él. Que Dios nos ayude y podamos mostrar que lo amamos.